Hola, buenos días, tardes, noches, bienvenidos de nuevo aquí a vuestro canal. Y bueno, pues aquí estamos otra vez con la Peugeot Expert del año 2006. Y nada, pues mira, como os voy a mostrar, acercaros un poco. Como ya estáis viendo aquí, vamos a cambiar, ¿vale? Lo que sería el juego de discos y pastillas delanteras. ¿Vale? Aquí tenemos de la marca TRW, porque sinceramente la verdad los he montado también en el Mercedes que tenemos aquí en el canal. Y por ahora van de maravilla. Así que nada, lo dicho, vamos a por la intro y al vídeo. Muy bien, ya estamos de vuelta y bueno, yo con la cosa de aligerar un poco el vídeo, ¿vale? Ya le he quitado la rueda, he puesto el gato y aquí tenemos el caballete. Y bueno, antes de empezar quiero mostraros el por qué cambian los discos ya, porque, a ver, lo que sería lo que es las pastillas todavía tienen vida, ¿eh? Tienen vida, pero el disco, no sé si lo apreciáis aquí, pero tiene un mínimo de 3 milímetros de rebarba, así que esto, vamos, no, eso no se puede permitir. Así que lo dicho, vamos a cambiar discos y pastillas. Bueno, así que aquí dentro, justo aquí dentro, tenemos lo que es el... A ver, aquí, ¿lo veis? Yo ya lo he quitado el tapón ahí. Ese sería el depósito de líquido de freno, ¿vale? Ese tapón, yo recomiendo quitar ese tapón para que luego no se nos olvide, ¿vale? Porque a la hora de comprimir luego el pistón, necesitamos que ese tapón esté aquí quitado, ¿vale? Para que el nivel suba un poco. Así que mira, si lo quitamos ahora ya para empezar, ya no tenemos problemas luego. Vamos a empezar limpiando un poquito así con un cepillo de alambre, ahora, porque si lo limpiamos luego, claro, no tiene sentido, porque luego va a estar las pastillas nuevas y el disco nuevo y va a caer todo el hollín encima de lo nuevo. Así que vamos a limpiarlo así un poco por encima y vamos a empezar a ir desmontando ya. Bien, lo primero que vamos a hacer, como tanto el disco como las pastillas van ahí en la basura, pues no nos importa arañarlo, así que con un destornillador, ¿vale? Lo vamos a meter por aquí y vamos a separar lo que sería la pastilla e intentar comprimir un poco el disco, ¿vale? El pistón, perdón. Así que vamos a hacerlo así. Vale, ya cedí un poquito. Y así. Bien, pues a ver, vamos a empezar quitando lo que sería el chivato, ¿vale? De las pastillas, que como estáis viendo aquí tiene una chapita, ¿vale? Donde va metido el cable. La retiramos de aquí. Y luego aquí detrás lleva otra, pero esta la vamos a quitar es simplemente tirando hacia arriba, ¿vale? No tiene más juego que eso, ya habéis visto que haya salido. Y luego aquí tiene otra, aquí arriba, pero esa la vamos a dejar, ¿vale? Simplemente vamos a quitar esto y tan fácil como retirar así hacia atrás. Y luego tenemos aquí lo que es la masa del chivato, que este hay que quitarlo también, ¿vale? Lo siguiente sería quitar este tornillito de aquí, ¿vale? Y este que tenemos aquí, que estos son los que mantienen la pinza en su sitio, ¿vale? Luego también tenemos que quitar el portapinza, pero bueno, vamos a empezar por esto. Con una llave 12 y vamos a darle un toquecito así. Que esto es nada, esto es muy facilito, esto no tiene más tarea que esta. Ya una vez que lo hemos aflojado, pues mira, si queréis por sencillo, ¿vale? Lo hacemos así con la misma mano. Ya me he permitido el lujo, ¿vale? De retirar la pinza, como estáis viendo aquí. Que por cierto, en mi canal, como ya sabéis, trata de, pues eso, de ahorrarnos unos euros, ¿vale? Y de ser pues lo más sencillo posible. Yo he amarrado la pinza aquí con un cablecito, este que estáis viendo aquí, ¿vale? Nada de soportes especiales ni nada, aquí al muelle. Y bien, ya la tenemos aquí aparte. Siguiente paso, vamos a retirar las pastillas, ¿vale? En este modelo de la Peugeot Expert, ¿vale? Tiene que ser así en diagonal la pastilla, ¿vale? Cogemos aquí con el dedo y separamos de esta parte hacia afuera. ¿Veis cómo salen? Y es el por qué me salió la luz de los frenos en el cuadro. Que es que lo estoy viendo ahora. Precisamente, como os comenté al principio, la rebarba esta del disco, ¿vale? Me estoy dando cuenta, que no sé si lo veis aquí. A ver, la voy a retirar así de forma oblicua, ¿vale? Mira, lo voy a intentar mostrar aquí. No sé si veis que la rebarba del disco nos ha cortado el cable y por eso se nos ha salido la luz en el cuadro. Así que nada. Bueno, pues ya tenemos las pastillas fuera y ahora siguiente paso, soporte de las pastillas de freno, ¿vale? De la pinza de freno. Tan fácil como, bueno, venirnos otra vez aquí detrás y aquí en la punta de mi dedo tenemos este tornillito y aquí en esta tenemos, a ver, este tornillito. ¿Lo veis aquí?
Vale, pues esos dos tornillos van fuera. Perfecto, tornillos fuera, así que ahora lo que vamos a hacer ya directamente, quitamos lo que es el soporte, ¿vale? Recordaros que este es el soporte donde va alojado la mordaza, ¿vale? La pinza de freno. Y como estáis viendo aquí, tiene un montón de hollín, de porquería. Así que vamos a hacer las cosas bien hechas. Y vamos a coger un cepillito de alambre, que ya lo tengo aquí preparado. Y como estáis viendo, toda esta roña de aquí, mira así, un poco para que veáis. ¿Veis? Mirad todo lo que suelta. Así que nos entretenemos un poquito, ¿vale? Y vamos a limpiarla. Importante hacerlo, ¿vale? Ya que estamos aquí. Y vamos a engrasar estos pines que tenemos aquí. Ya veis que, bueno, los muellecitos estos, ¿vale? Para luego actuar sobre lo que es la pinza de freno. Tan fácil como, mira, tiramos de ello, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale? Esto lo vamos a limpiar bien y lo vamos a engrasar directamente. Y luego es tan fácil como ponerlo otra vez aquí así y apretar hasta que escuchemos un clic, ¿vale? Para que lo que es el fuelle de goma, a ver si escucháis. Ahí está, ¿veis cómo he hecho? Así que nada, lo dicho. A ver, voy a hacer hincapié en esto, ¿vale? Para que luego no tengáis problemas. A ver, que es bastante intuitivo, ¿no? Pero si miráis la distancia de los pines, es diferente, ¿vale? Tenemos este de aquí, ¿vale? Yo os recomiendo que primero quitáis uno, lo limpiéis, lo engrasáis y lo ponéis en su sitio, ¿vale? Y luego quitamos el otro, limpiamos, engrasamos y en su sitio, ¿vale? Y así no nos equivocamos, ¿vale? Siguiente paso. ¿Veis estos tornillitos de aquí? Vale, pues esto tiene que ir fuera. Este tornillo tiene dos funciones. Una sería sujetar lo que es el disco al soporte, ¿vale? Y luego con esta puntita de aquí nos haría de guía para alinear la llanta a la hora de ponerlo, ¿vale? Así que lo dicho, una llave 12 y un toquecito y ya lo tenemos fuera. Os lo voy a mostrar para que veáis cómo es. Aquí lo tenemos. Guardarlo, ¿vale? Porque en el juego de pastillas no viene uno, ¿eh? Así que guardarlo. Y nada, ya tenemos el disco fuera. Y ahí podéis percibir bien qué pedazo de rebarba tiene esto. Bien, ya tenemos el disco fuera, así que desde mi criterio, siguiente paso, el buje. Bueno, yo ya lo he limpiado un poco, ¿vale? Con el cepillo de alambre, pero vamos a intentar quitarle todo lo posible que tenga, ¿vale? Porque ahora, claro, siempre y cuando dispongáis de ella, cuando ya esté más limpio, le vamos a poner una fina capa, ¿vale? De grasa. Bueno, esto es grasa de cobre, ¿vale? Ya está sucio el bote, pero es grasa de cobre. Y le vamos untando un poco, la estiramos bien, ¿vale? Porque esto no necesita una cantidad exagerada de grasa, ni mucho menos. Que el siguiente paso, vamos a ir a la limpieza de los discos, que lo tenemos aquí. Como ya estoy viendo, viene bastante bien envuelto. Os recomiendo esta marca, ya como siempre aquí debajo, ¿vale? Os voy a dejar la referencia tanto de discos como de pastillas. Y si también queréis, pues os voy a dar también este limpiador de la marca TRV también. Cuando tú compras un disco nuevo, viene con una fina capita de grasa, digamos, ¿vale? Para que no se oxide en el transporte, en el uso, en el almacén, etcétera. Entonces lo que hace es protegerlo hasta que lo pongamos, ¿vale? Pues esa grasita se la vamos a quitar con este líquido, ¿vale? Hacemos esta cara, ahora hacemos la otra cara, ya lo tenemos aquí limpito, así que nada, vamos a colocarlo. Perfecto, pues ya tenemos aquí el tornillito puesto, como estáis viendo, así que el disco ya lo tenemos colocado. Siguiente paso, bueno, ahora ya es prácticamente todos los pasos que hemos hecho al principio, pero hacia atrás, con la diferencia de que le vamos a poner a los tornillos, ¿vale? Un poco de fijatornillo, porque precisamente este soporte debe ir bien apretado, ¿eh? Siguiente paso, pastillas de freno, ¿vale? Volvemos a la grasa de cobre. Yo suelo ponerle aquí, como estáis viendo, ¿vale? Que es en la zona que más fricción va a tener la pastilla. Entonces vuelvo a repetir, todo esto si disponéis de la grasa, ¿vale? Yo como la tengo, pues yo siempre, a mí me gusta hacer los trabajos lo mejor posible, así que la uso. Y la vamos a poner en estas esquinitas, ¿vale? La vamos a llevar a su sitio, de la forma que la quitamos, ¿vale? Ya veis que eso entra bastante fácil. Y luego, cuando ya tengamos las dos pastillas puestas, aparte de aquí donde le estoy poniendo yo la grasa ahora, le vamos a poner también en este frontal, ¿vale? Donde ponéis la marca TRV, ahí le vamos a poner también, ¿vale? Porque ahí vamos a tener lo que es el cojinete de empuje de la pinza de freno. Así que ya veis que queda de maravilla ahí. No nos va a costar tanto y
Y oye, tampoco es una cosa que digamos que es una inversión increíble. Porque un bote de esto me costó a mí, no sé si fueron 9 euros. Ahí podéis observar perfectamente cómo poco a poco, con esta herramienta, vamos comprimiendo el pistón. Ahora cogemos, le volvemos a colocar la chapita, pasamos el cable del chivato por aquí y gracias a comprimir el pistón, pues ya habéis visto que la pinza, o sea, la mordaza ha entrado perfectamente. Así que, últimos pasos ya a seguir prácticamente. Vamos a colocar aquí lo que serían los tornillos, ¿vale? Que por cierto, el juego de pastilla trae los tornillos nuevos. Colocamos los tornillitos en su sitio, los vamos apretando y por supuesto no os olvidéis de poner el conector de chivato. También le ponemos un poco de grasa de cobre, que bueno, ya sabéis, por supuesto, si no os lo digo yo, que la grasa de cobre, el fin que tiene es para que no se pegue con la llanta, ¿vale? Porque no sé si os ha pasado alguna vez que vais a quitar la llanta y está durísimo para quitarlo, ¿vale? Vamos a verificar, cuando ya esté todo puesto, el nivel del líquido, ¿vale? Del líquido de freno, que esté donde tiene que estar. Y luego ya si lo enroscamos, ¿vale? Y se acabó. Otro trabajo más hecho. Ya habéis visto que es súper rápido, fácil, que esto no tiene mucha tarea. Y como siempre, pues nada, ya sabéis, por favor, like a esos vídeos, suscribiros aquí debajo, compartir y venga, hasta el siguiente.